Ah, buenos días, buenas tardes, mis amigos de Venezuela. Estoy en la Ciudad de México por algún inconveniente de los aviones y antes de dar esta plática quisiera extender mi agradecimiento de siempre a mis tres amigos, al doctor Jaime Piquero, el doctor Antonio Rondón y al doctor Ricardo Pérez Alfonso por esta invitación que siempre tengo y sobre todo por la amistad cada vez más profunda con la cual tenemos. En esta plática que voy a darles el día de hoy se trata sobre la terminafina, como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, la terminafina en onicomicosis y otros padecimientos. Y voy a referirme a la parte final sobre el enfoque que pueden haber sobre la posología y los esquemas de tratamiento que vayamos teniendo. En la siguiente diapo pueden ver ustedes aquí en los antecedentes del medicamento. Pues este es un medicamento básicamente sintético, es un producto del tipo alilamina, que yo creo que tiene tres enfoques muy particulares. Un producto, es un producto fungicida, actúa directamente sobre los dermatofitos y aparte de que este medicamento se usa sobre todo en uñas, pues en lugares como Venezuela donde se ven tantos casos de cromoblastomicosis, hay que saber que también tiene acción. Si le doy otro clic a esta diapositiva pueden ver probablemente lo que yo considero una de las propiedades más importantes de este fármaco, es que ya pasó la prueba del tiempo. Esto es como el matrimonio, al final de cuentas, es decir, cuando alguien empieza en un matrimonio, todo piensa que va correcto, pero esto no lo puede uno decir a los 10 o a los 15 años, como le sucede a este medicamento que mantiene un buen equilibrio, que sigue siendo tan efectivo y con muy poquitos efectos colaterales. Hay que pensarlo también en las relaciones de uno. En el siguiente clic pueden ver ustedes aquí les he puesto un diagrama de una célula fúngica y se trata de buscar dónde actúa la terbinafina. Si le doy otro clic, pueden ver ustedes directamente dónde está actuando. Es decir, esta inhibe la formación de una membrana correcta y que en conclusión, si le doy otro clic, pueden ver el mecanismo directo y si le pongo otro más, se dan cuenta a qué nivel está actuando este medicamento. Es decir, este medicamento actúa a nivel de una enzima que se llama escualeno epoxidasa, pero la pregunta que uno hace es, ¿y esto en dónde o para qué me sirve a mí? Si yo le doy otro clic, aquí tienen los dos puntos en donde actúa el medicamento. Es decir, si está actuando en un hongo, deja una membrana defectuosa, es decir, es fungistática, pero sobre todo es tóxica. Y esto viene indicando que este es un producto que es fungicida. Esto es muy importante de remarcar que dentro de los antimicóticos que se usan sobre todo para las tiñas, para la onicomicosis, es el único producto que es fungicida. Quiere decir que mata el hongo. Es decir, por eso la efectividad tan alta con respecto, sobre todo al grupo de los azólicos. Es decir, ¿qué significa T con T? Si le paso a una diapositiva, la regla es muy sencilla. Si es un tricofitón lo que aislaste, lo que debes usar es la terbinafina, porque es el mejor medicamento que tiene actuado. Por eso es que en realidad la regla es sencilla, te conté. Si uno lo ve esto implicaría que el 90% de las tiñas, al menos en nuestro medio, tanto en México como en Venezuela, son ocasionadas por Trichofiton rubrum y la onicomicosis también. Es decir, por esto este medicamento es el medicamento que vamos a considerar como de elección para esto, ¿no? Si paso a la siguiente diapositiva, pueden ver de las recomendaciones, es el antimicótico número 1 para la micosis. En las guías americanas lo colocan como el primero para las tiñas de la cabeza. No coincidimos esto en América Latina porque tenemos otros agentes etiológicos y como les decía yo con anterioridad también actúa en la cromo, en la esporotricosis. Ven lo que dice en este siguiente clic, dice, en la candidiasis solo es útil el medicamento tópico, pero si paso a la siguiente diapositiva, fíjense este trabajo de nuestro amigo el doctor Rod Hay de Londres, en donde pueden darse cuenta que utiliza la terbinafina para desactivar la resistencia de cándida.
Entonces, si se dan cuenta, lo que quiero decir en esta diapositiva, en este recuadro rojo que tengo ahí, es que si tienen ustedes una cepa que ya fue resistente al fluconazol y la combinan con terbinafina, desactiva esta resistencia. Es un trabajo que se conoce desde hace mucho tiempo y que tendría un gran impacto, sobre todo en la combinación de fármacos. Pasando a la siguiente diapositiva, pueden darse cuenta que, como les decía yo, en un principio nosotros no consideramos que la terbinafina sea el tratamiento de elección de la tiña de la cabeza, lo es la grisofulvina, pero cuando tienen casos por tecofitón consonans, ese es el mejor medicamento. Y aquí en una reglita muy sencilla les pongo las dosificaciones. Arriba de 12 años, manejen 250 miligramos, entre 6 y 10, 125, entre 3 y 6, 62.5, y por debajo de 3 años, eso se queda a discreción de su manejo porque no hay muchos datos. Pasando a la siguiente, nosotros, por ejemplo, las tiñas incógnitas, vean esta fotografía, tiña realmente incógnita, con una piel muy hirsuta, esto se debe sin duda al uso constante de esteroides, y vean qué buen manejo de la terbinafina, 250 miligramos por 21 días, es decir, se dan cuenta la rápida respuesta que puede haber. Pasando a lo siguiente, sigue siendo muy útil, por ejemplo, la tiña de la mano, es una tiña bastante inflamatoria porque es ocasionada por este dermatofito zoofílico, y como vean en la diapositiva, manejamos únicamente 250 miligramos por 2 semanas, es decir, su actividad es muy rápida. Pasando a la que sigue, este es quizás uno de los casos más interesantes que les traigo, porque es un granuloma de Mayoki. Si se recuerdan, el granuloma de Mayoki es una tiña profunda. En este caso fue ocasionado por una dermatofito un poco raro, pero si se trabaja en áreas donde hay muchas vacas, es Trichophyton verrucosum, cambia la dosificación. Alguien decía el comentario que cuando los tratamientos son para las tiñas profundas, es como el buen amante. ¿Qué significa el buen amante? Doble dosis, doble tiempo. Entonces vean ustedes en la diapositiva cómo tiene 500 miligramos por 30 días. Es decir, estamos usando el doble de lo que regularmente empleamos. Pasando a la otra, les muestro las imágenes histológicas de este caso. Son extraordinariamente bien, se ven muy bien el microabsceso con los dermatofitos, y en un fragmento de pelo pueden ver ustedes la gran cantidad de conidios que hay. Incluso abajo ven el dermatofito, y ahí me ven a mí y hasta a mi hija tratando de hablar con una vaca, de donde aislamos la fuente de una diversidad de casos que observamos. En la cromoblastocosis tenemos un poco de experiencia, y aunque no considero yo que es el tratamiento de elección, entonces, este es un caso que, como pueden ver en la diapositiva, ahí aparezco yo con el paciente Ciro. Ciro ha durado tanto tiempo conmigo que ya incluso yo le llamo Ciro Pedrosoy, y vean ustedes aquí como en este caso hemos manejado 3 cosas, es decir, hemos empleado terbinafina, más itraconazol, más criocirugía. Estos casos son un poco complicados para que salgan adelante y se requiere de combinaciones extensas, ¿no? En el esporo también tenemos un poquito de experiencia. Esta fotografía que aparece ahí ahora en la pantalla, pueden ver ustedes cómo tenemos una esporotricosis, pero esta paciente recibió yoduro de potasio sin que actuara. Posteriormente recibió itraconazol, le dio efectos colaterales, entonces decidimos emplear terbinafina, y en un clic más se dan cuenta cómo se ve curada la paciente. Bueno, la paciente también tuvo una manda religiosa y ella siempre creyó que eso fuera lo que lo solucionó, pero en realidad es un problema. La solución fue gracias a la terbinafina. Pero hablando ya del centro de esta plática, fíjense cómo encontré este artículo que aparece en esta prestigiadísima revista alemana, el Harz, en donde ustedes le llaman aquí lo aparece en la diapositiva, la onicomicosis es como la joya de la corona. Es decir, quien le pegue realmente al tratamiento de la onicomicosis está llevándose la mayor parte de los casos. Pasando a lo siguiente, quiero contar este trabajo que hicimos con el profesor Arenas aquí en México, de una encuesta de cerca de 13,000 pacientes con onicomicosis, y pueden ver el pico de pacientes. Están en realidad entre los 30, los 40 y 50 años, que esto tiene como inconveniente. Si le doy otro clic, se pueden dar cuenta que la mayor parte de las onicomicosis se van a dar en grupos de pacientes que toman muchos medicamentos. Esto es muy importante porque
que se requiere de más empleo de esto, ¿no? Si paso a la siguiente, vean cómo las dos ya un clic más, es la diabetes la que sigue siendo la que lo acompaña. Les recuerdo que la onicomicosis, pasando a la siguiente diapositiva, tiene como primer medicamento la terbinafina. Y como les decía yo hace rato, hay muy pocas interacciones. Vean en esta diapo, como dice, 5 interacciones para Terbi, cuando para el fluconazol hay más de 20 y para el ITRA hay más de 30 interacciones. No hay realmente daño hepático y una cosa muy importante es que no depende de la acidez gástrica. Conclusión de cómo podemos manejar este medicamento, pues se puede manejar de forma continua, es decir, 250 miligramos. Nosotros ya estamos en 4 meses, no damos 3 meses, y solamente duplicamos la dosis si el paciente tiene arriba de los 75 kilogramos, ¿no? Para la dosis intermitente es que se da una semana de cada mes durante 4 meses. Esto lo que hace es una reducción del 50% de la terapéutica, pero lo importante de aquí es que se supone que mantendría la eficacia. Los tratamientos combinados, como ven ahí en la diapo, aparecerían con lacas, con queratolíticos, con terapia fotodinámica y de láser. Estas últimas dos no están muy bien comprobadas, pero es lo que hay en la literatura. Pueden ver en esta siguiente diapositiva 2 trabajos bastante buenos en esta revista europea. La primero refiriéndose a la forma intermitente y el segundo, el mismo autor, en donde está manejando un análisis un metaanálisis para ver realmente quién más es importante, manejo continuo o manejo intermitente. Si yo paso algunas diapositivas, en la siguiente diapositiva ven cómo concluye que es la terapia continua la que es más importante, pero no hay que descartar la intermitente, es útil bajo nuestra experiencia que les voy a presentar. Por ejemplo, aquí pongo esta fotografía. Nosotros manejamos índices de curación del 75% con terapia continua. Si paso a la siguiente diapositiva, con terapia de pulsos, nosotros manejamos 68%. Vean cómo cae un poco, es decir, de 68, casi 70, a 75%. Sin embargo, la terapia en pulsos tiene la gracia de manejarse sobre todo en paciente joven, que tiene más absorción gástrica, es mucho más útil. Pasando, por ejemplo, a una diapo más, aquí les quiero presentar un adolescente. Los adolescentes y el adulto joven, o sea, que es adulto joven, 20, 25 años, es decir, la mayoría del auditorio que está oyéndonos ya no entra en esta terapia, entraría aquí donde es de gran utilidad la terapia de tipo intermitente. Nuestro índice de curación sube hasta el 82%. Entonces, mi dato sugestivo es que si tiene pacientes jóvenes con onicomicosis, es mucho mejor la terapia intermitente que la de tipo tópica. Aquí les pongo un ejemplo siguiente de un hongo raro, Scopulariopsis. Aquí tenemos que combinar tratamientos, es decir, por ejemplo, aquí estoy utilizando la terbinafina con la ciclopiroxolamina y pueden ver la secuencia. Aquí en un clic siguiente marco dónde empezamos con la laca y esta combinación es bastante buena. Ya en las conclusiones, para ir adelantando lo que ya les he venido repitiendo, ya estoy terminando mi plática, es el tratamiento continuo para los adultos con problemas gástricos y más de 60 años. El intermitente para jóvenes entre 18 y 30 años que tengan una importante, porque tienen una buena absorción, y el tópico, el tratamiento tópico con más el sistémico, tendrían que ser para casos especiales. Pasando a la siguiente, vean cómo yo considero que es la terbinafina, como aparece en esta diapositiva, es el gran tiburón, es decir, el tiburón que va frente a la onicomicosis. Y si le doy un clic más, el tratamiento concomitante, ¿qué quiere decir eso? Las lacas, los queratolíticos, el láser, la terapia fotodinámica, únicamente sacar adelante lo que el tiburón no fue capaz de dar. Mis conclusiones son que este es un antimicótico de equilibrio, ha pasado la prueba del tiempo, es el primer tratamiento para las onicomicosis dermatofíticas, es útil para la mayoría de las niñas y desactiva la resistencia de las cándidas. Y mis segundas conclusiones es que la terapia continua sigue siendo superior en un metaanálisis, pero la terapia intermitente es mucho más efectiva para la paciente joven, y la terapia combinada pues tendrá que tener una selección de pacientes realmente raros. Creo que ya mi tiempo se está terminando y yo únicamente agradezco la atención de esta plática por un método que estoy utilizando por primera vez, esta vía electrónica. Muchas gracias. Buena tarde.